Es un montón esto. Ahí clavó el acorde García. Es rarísimo decir esto, pero los Beatles acaban de publicar una nueva canción. Así que puedo decir que como una de las generaciones que no los vio tocar en vivo ni publicar nuevas canciones cuando estaban los cuatro reunidos, esto es un gran honor. Y la particularidad de esta canción, que se llama Now and Then, es que utilizaron nuevas tecnologías, si se quiere alguna forma de inteligencia artificial, para poder purificar las grabaciones originales que tenía Lennon, porque según lo que se comenta en el mismo canal de YouTube, el oficial de los Beatles, donde fue publicada la canción que vamos a escuchar en este momento, dice que Paul, George y Ringo, porque Lennon ya no estaba entre nosotros, trabajaron por primera vez en el demo de John Lennon en febrero del 95, es decir, hace más de 30 años, como parte del proyecto de The Beatles Anthology, pero quedó inacabado, en parte debido a los desafíos tecnológicos imposibles que implicaba trabajar con la voz de John, que había grabado en una cinta en la década del 70, hace 50 años. Durante años pareció que la canción nunca podría completarse, pero en 2022 hubo un golpe de suerte. Un sistema de software desarrollado por Peter Jackson, sí, el director del Señor de los Anillos, que también trabajó en la producción de la serie documental Get Back de los Beatles, finalmente abrió el camino para desacoplar la voz de John de su parte de piano, porque había una grabación casera muy mala en la que estaba John cantando y había un piano que se escuchaba muchísimo y no se lo podía filtrar lo suficiente, no se lo podía ecualizar de tal manera que la voz de John sonara clara, nítida. Por eso se postergó tanto y no fue incluido en los Anthology de los Beatles anteriores. Así que, sin más preámbulos, vamos a escuchar la canción que acaba de ser publicada, Now and Then, de los Beatles. Es una locura esto. Ese era Paul, ¿no? Dos acordes menores como nos gustan en los Beatles. El piano se escucha clarísimo. Si usás auriculares, es una grabación de ahora. La menor, mi menor. Bien, como nos gustan los Beatles. Vamos a ver qué pasa con estos. Ten en cuenta que voy a tener que fraccionar la escucha por cuestiones de copyright, así que desde ya te pido disculpas. I know it's true. It's so La voz de Lennon está clarísima, o sea, la grabaron ahora, se escucha súper nítida, no se escucha con esa suciedad, entre comillas, esa saturación de cinta que tenían las viejas grabaciones de los Beatles, porque eran los elementos de grabación de la época, ya por los 60, sino que se escucha como si hubiera sido grabada ahora y tiene cierta reminiscencia a Beatles de esa época. Dios, es una locura esto. and if I make it through, it's all El descenso de los Beatles napolitano, porque hacen na, 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 na. Y después clavan del La menor, pasan al Fa mayor, que abre y desciende al quinto para resolver, pero no resolvió, a ver qué pasa. Ahí clavó el acorde García. No, hace ahí esa... ¡Ay, Dios! ¡Qué lindo que es esto! ¡Qué lindo que es estar vivo para escuchar un tema nuevo de los Beatles! Deja en los comentarios si te gustaría que escuchemos y analicemos alguna canción en particular de los Beatles. Por favor, la que sea, todas. and now and then. Ahí se escuchaba clarito el bajo de Paul. Usa auriculares, te recomiendo que lo uses porque es muy importante esto. Esta es una segunda estrofa. Hasta acá tenemos un tema super Beatle, acordes tranquis, nada de cosas raras, aunque sí apareció una cosa rarísima, ¿no? Como los últimos Beatles, ¿no? Los más experimentales, los del álbum blanco, por ejemplo, digo, tiene como cierta reminiscencia al álbum blanco y la verdad que está buenísimo. Ringo. Abrieron a un sol mayor, los Beatles, sol mayor. Estábamos en la menor, en la eólico si querés, que aparece después el mi mayor, que se convierte en un la menor armónico, para resolver sin resolver, porque viste, utilizó ese retardo tan particular cuando dice you, que se queda en el si y después asciende al do resolviendo, entonces genera este... Dios, perdón, es orgásmico, pero bueno, es así la música. Los Beatles. Mirá, salto de tercera. Del sol mayor al si menor. Música para películas. Eso pasa en la música para películas. Así son los Beatles, son cinematográficos. Y además,
Ahí podríamos decir que estamos en un la dórico, porque aparece el fa sostenido, si es que seguimos estando en la, o modularon. Los Beatles tenían esto, ¿no? Naturalmente nos hacían pasar de un lugar al otro, y estaba buenísimo, y lo sigue estando, porque vos decís, es una canción nueva que en realidad no lo es, pero suena como hoy, pero fue grabada ayer, y me quedó en verso. Y vuelve a la estrofa nuevamente. Hasta acá está buenísimo. Es un honor volver a escuchar a los Beatles después de haber pasado toda mi juventud escuchándolos. Material para la historia. Digo, es una linda canción. No es solamente que suenan bien, que ellos cantaban fenomenal, que lo cantan los que siguen estando, que tocaban tremendamente bien, sino que el nivel de experimentación que tenían, de libertad que tenían para crear, era tremendo. Digo, lograron marcar a generaciones enteras de músicos. Enteras. Estribo. Ahora y en ese momento te extraño, ¿no? Y cuando pasan a la parte del Miss You. Ese si menor, tan melancólico. Ese salto de tercera, de mediante cromática. Así que estamos medio técnicos hoy, siempre en este canal. Si te interesa conocer más sobre música, saber cómo funciona y entender todas estas cuestiones que vamos mencionando a lo largo de esta reacción-análisis, te recomiendo que veas esta playlist donde tengo muchos de estos análisis con muchas canciones de muchos artistas y etc. Menor. Because, ¿no? Transformar un acorde mayor en un acorde menor. Es un montón esto. Gracias por tanto. Y las guitarras a los Harrison tan definidas, digo, cada uno ocupaba un rol, todos podían tocar todo, podían hacer lo que se les cantara básicamente. Los cuatro ocupaban su rol tan perfectamente que cerraba por todos lados, era un supergrupo sin ser megalómano. No es que hacía cosas súper virtuosas y complicadas, sino que el virtuosismo en todo caso estaba en la calidad compositiva, en que podían armar estructuras súper sencillas, como dos acordes, y hacer que sonaran bellos, interesantes, atractivos, por más que no te gustara el rock, el pop o lo que fuera. Una locura. Las voces encima, Dios. Si algo tenían los Beatles también era un trabajo vocal hiper definido. Te recomiendo que escuches la canción completa, va a estar el link al video original debajo en la descripción. Si te interesaría que escuchemos y analicemos alguna canción en particular de los Beatles, nuevamente déjalo escrito debajo en los comentarios. Y esto es tremendo. Escuchá con auriculares porque vas a poder disfrutar de las voces de los Beatles. Nos estamos acercando al final de la canción. Fíjate qué bien estructurada que estuvo. Perdón, estoy un poco emocionado y por eso estoy hablando tan rápido. Me iba a servir un mate mientras seguimos conversando. Me interesa que dejes abajo en los comentarios qué opinás sobre esta canción. ¿Te gustan los Beatles? ¿Te gustaban los Beatles? ¿Te empezaron a gustar con esta canción? ¿O con qué canción los conociste? Todo es importante. Todos en este bendito planeta tenemos una historia con los Beatles. De alguna forma llegamos. A veces más directos, a veces más indirectamente. Pero siempre hay una canción que es la que más nos gusta. Cuerdas. Por ahí también son un melotrón, digo, están muy en sintonía con los Beatles de otrora tiempo pasado, porque el melotrón, ese instrumento que tenían las cintas, que era mecánico y demás, era muy característico. Por ejemplo, en Strawberry Fields, que es donde utilizan las flautitas. Y acá las cuerdas que me recuerdan mucho a la participación de George Martin en la producción, ¿no? Que les decía, metan esto, metan lo otro, no metan esto, no metan lo otro, y que tiene una cabeza tremenda. Y era como el quinto Beatle, muchas veces les decían. Pero esto es una maravilla, es oro puro. Y la pandereta infaltable, el aro con sonajas infaltable de los Beatles porque nos recuerdan a los 60 y es un sonido tan característico. Y el final que es muy Beatle también, ¿no? Muy a contratiempo, muy cortado todo. Los Beatles tenían algo muy particular que era, si la canción estaba en 4, por ahí terminaban, clavaban un tiempo fuerte en el último tiempo del compás y quedaba como ahí sorpresivo y era como muy característico. Y acá cuando hacen un parafraseo de la línea melódica original con la guitarra y con las cuerdas, estamos en la menor.
Hermoso, maravilloso. Gracias Beatles por seguir existiendo a través de la música. Si llegaste hasta acá y te gustó este video, antes que nada, muchas gracias. Recordá que podés hacerte miembro del canal para solicitar cualquier reacción, análisis sin corte alguno. Recordá también que podés suscribirte, darle un like, dejar un comentario y compartirlo con tus amigos y amigas para que pueda llegar a más personas. Por lo pronto nos vemos en estos otros videos que ya tengo preparados especialmente para vos. Chao.